Es este ejercicio que vamos a presentar. La idea es poder aplicar eh, lo que es el cálculo del flujo neto de caja. Y para ello presentamos este ejercicio que señala lo siguiente. En su primer párrafo tenemos que estimar lo que es el ingreso que se obtiene por las ventas de este producto. Dice, considérense que en el estudio de viabilidad de un nuevo proyecto se estima producir y vender 50,000 unidades anuales de un producto a un precio de 500 por unidad durante los primeros 2 años. Y a 600 a partir del tercer año, cuando el producto se haya consolidado en el mercado. Es decir, un ingreso va a ser durante los primeros 2 y otro ingreso va a ser después del segundo año, cuando el precio aumente a 600 la unidad. También el ejercicio nos señala que las proyecciones de ventas muestran que a partir del sexto año, estas se podrían incrementar en un 20%. En un 20%. Este cálculo que vamos a hacer del flujo de caja, lo vamos a hacer considerando un periodo de 10 años, en donde el momento cero sería el momento antes de la puesta en marcha del proyecto, en donde se hacen las inversiones iniciales. Y del momento 1 al momento 10 es propiamente la operación del programa, del proyecto como tal. La información adicional de este ejercicio nos señala que el estudio técnico definió una tecnología óptima para el proyecto que requeriría las siguientes combinaciones de inversiones para un volumen de 50,000 unidades de producción, que son las que se especifican a continuación. Digamos, el terreno tiene un valor de 12 millones, las obras físicas 60 millones, las maquinarias 48 millones. Estas son, como pueden ver, parte del activo físico, del activo tangible que se tiene que invertir previo a la puesta en marcha del proyecto. Por lo tanto, forma parte de la inversión inicial. Una de las maquinarias, cuyo valor es de 10 millones de pesos, debe reemplazarse cada 8 años por otra similar. Es decir, como comentábamos el día de ayer, de este importe de 48 millones, hay una parte que es de una máquina que vale 10 millones, que esta tiene una vida útil, o que se debe reemplazar a los 8 años, como vamos a hacer un proyecto a 10 años, entonces quiere decir que se podría vender y podría entrar como un ingreso, podría entrar como un ingreso, aparte de las ventas del producto, podría entrar como un ingreso por el hecho de venderse ese activo, en este caso, al menos en 2 millones de pesos. Ahora bien, dice, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas va a requerir invertir 12 millones en obras físicas adicionales y 8 millones en maquinaria. O sea, aparte de lo que ya se invirtió, como aquí vemos, al sexto año empieza a aumentar el volumen de producción, ya que en el párrafo 1, como se pueden dar cuenta, dice, las proyecciones de ventas muestran que a partir del sexto año, estas podrían incrementarse en un 20%. Entonces, digamos, para cumplir con este plan de producción, que es un 20% mayor, se requerirían hacer más inversiones, que en este caso, el ejercicio nos está especificando, dice que el crecimiento de esta producción esperada para satisfacer el incremento de ventas va a requerir invertir 12 millones en obras físicas y 8 millones
en maquinarias, aparte de lo que ya se invirtió. Esto es para poder satisfacer pues este volumen mayor de producción que se va a requerir. Ahora bien, vamos a ver los costos. Dice los costos de fabricar, de la fabricación para un volumen de hasta 55,000 unidades anuales son los siguientes. Estos son los costos variables, es decir, que varían con respecto al volumen de producción. Tenemos en primer lugar lo que hay que pagar de mano de obra, 20 por unidad, los materiales 35 y los costos indirectos de 5 unidades. Si nosotros sumamos todos estos tres conceptos, vamos a tener el costo variable por unidad. Es decir, habría que multiplicar ese concepto por los 50,000 unidades que se van a producir durante los primeros 5 años, ya que después del sexto año, este volumen de producción pues se hace un 20% más grande. Ahora bien, nos especifica este ejercicio, dice, sobre este volumen, sobre este nivel de producción, es posible importar directamente materiales a un costo más barato, en este caso a un costo de 32, siempre y cuando el volumen de producción sea superior a 55,000 unidades. Esto es lo que podemos conseguir cuando se hacen, digamos, compras de insumos a gran escala, dado que, bueno, los proveedores podrían proveer un producto, en este caso los materiales, a un costo unitario más barato. Esto hay que tenerlo en cuenta, este dato, porque cuando estimemos el costo variable en el sexto año, entonces tenemos que hacer un ajuste, dado que aumenta la producción en un 20%, se puede conseguir un descuento en lo que son los materiales, y en lugar de pagar 35, como aquí se señala, podemos pagar un precio unitario más barato, en este caso 32 unidades la pieza. Dice, los costos de fabricación se estiman en 2 millones, sin incluir la depreciación. Y también nos señala la ampliación de la capacidad que harán que estos costos se incrementen en 200,000 pesos más. Estos son los costos fijos, ¿sí? Los cuales, como aquí podemos observar, cuando pasemos al año sexto, que es el año en donde aumenta la producción, estos costos se van a incrementar en unos 200,000 pesos más. Perdón. Ahora bien, nos da más información acerca de los gastos. Estos son los gastos operativos, los gastos de administración y los gastos de ventas, que sirven para lo que es la distribución, la venta del producto. Y nos señala este ejercicio, dice, los gastos de administración y de ventas se estiman en 800,000 pesos anuales durante los primeros 5 años y en 820,000 cuando se incremente el nivel de operación, es decir, en el sexto año. Los gastos de venta variables corresponden al 2% sobre las ventas, es decir, lo que se refiere a las comisiones de ventas, que es un gasto más, es un gasto variable más, se va a estimar multiplicando lo que resulte de el valor de las ventas, multiplicarlo por 0.02 para obtener de esta manera lo que son las comisiones por ventas. Y bueno, el dato adicional que nos dan es
mirando lo que es la legislación vigente, esta te permite depreciar las obras físicas en 20 años y todo lo que son las maquinarias a 10 años. Este es el dato para poder estimar la depreciación, ¿sí? Como vamos a hacer una evaluación únicamente a 10 años, bueno, sería hasta el momento 10. Aquí, por ejemplo, señala que las obras físicas se pueden depreciar, se deprecian durante 20 años. Es decir, el valor de la obra física se tendría que dividir entre 20 para poder obtener el dato de la depreciación año con año. Pero aquí únicamente vamos a llegar hasta la estimación del año 10. Igualmente con la depreciación, para estimar la depreciación de las maquinarias, tendríamos que tomar el valor de la maquinaria y la vamos a dividir entre los 10 años para que de esta manera obtengamos la depreciación que se obtiene año con año. Como ya lo hemos explicado anteriormente, bueno, la depreciación nos permite o tiene un beneficio fiscal, ya que permite reducir el costo del impuesto. Al disminuir la utilidad antes de impuesto, bueno, nos permite, por lo tanto, disminuir el impuesto. Sin embargo, al no ser, digamos, un movimiento de caja, este valor se va a sumar más adelante. Es decir, se quita, se resta y después se pone más adelante. Y finalmente, bueno, los activos intangibles, que por ejemplo son la marca, las licencias, etcétera, que son gastos que permiten adquirir este tipo de activos para la generación de la producción. Dice, los activos intangibles se amortizan. Esta es la palabra correcta en lugar de depreciar. Para activos intangibles, recordarán ustedes, se utiliza la palabra amortización. Y señala el ejercicio, se amortizan linealmente en 5 años, lo cual quiere decir que el valor del activo intangible, si se divide entre 5, nos va a dar el valor de la amortización año con año. Este ejercicio señala que los gastos de puesta en marcha ascienden a 2 millones de pesos. Este sería un gasto en activos intangibles, los 2 millones de pesos. Dentro de los que se incluye lo que es el costo de realizar el estudio de viabilidad, que en este ejercicio tiene un importe de 800,000 pesos. Sí, fíjense que aquí el costo del estudio de viabilidad financiera, que es el que se elabora, señala el ejercicio, tiene un costo de 800,000 pesos. Sin embargo, este es un costo, digamos, este es un costo, vamos a decirlo, la palabra correcta es un costo fundido, es decir, se haga o no se haga el proyecto, es un gasto que se tiene que hacer. Es decir, si al momento en que mandas a hacer el estudio, eh, la viabilidad da como negativa, es decir, no sería conveniente invertir, aún en ese caso, aún cuando no se haga el proyecto, es un costo que se tiene que pagar. Si se hace o no se hace el proyecto, es algo que ya se tiene que pagar. Por lo tanto, en sí no forma parte de los gastos de operación del proyecto, porque incluso aunque no se haga, es algo que se tiene que pagar. Entonces habría que, como vamos a hacer más adelante, se tiene que descontar de las inversiones iniciales, puesto que no forma parte de lo que es en sí los gastos del proyecto, porque se haga el proyecto o no se haga, es algo que se mandó a hacer y que se tiene que pagar. Y bueno, lo que es la inversión en capital, que es estos recursos que se utilizan para las operaciones del negocio, en ese tiempo en que apenas empieza la producción, ¿sí? Pasa un tiempo en el que se produce y en el que se da la primera venta.
pero durante ese tiempo se requiere un recurso financiero para solventar las operaciones diarias del negocio. Entonces, la inversión de capital de trabajo en este ejercicio se estima que es el equivalente a 6 meses de costo total desembolsable. Es decir, la mitad de lo que es el costo total desembolsable, porque vamos a hacer cálculos anuales. Entonces, 6 meses representaría la mitad de ese costo total anual desembolsable. Ok, entonces ya tenemos toda la información respecto a este ejercicio. Vamos a ir estimando el primer concepto, que de acuerdo a lo que vimos, es la estructura para calcular el flujo de caja sería esta. Los ingresos afectos a impuestos, que son las ventas, o en su caso, la venta de un activo. Si las ventas me refiero yo a los productos, ¿no?, que genera el negocio, pero también si se da un reemplazamiento de algún activo y este tiene un valor de desecho, bueno, entraría ahí. Después están los egresos afectos a impuestos. Aquí estarían todos los gastos operativos, los gastos, los costos fijos, los costos variables, las comisiones por ventas, ahí estarían incluidos. Después hay que restar de estos ingresos, hay que restarle los gastos no desembolsables, es decir, aquellos que no representan en realidad un movimiento de caja, como por ejemplo, ya comentábamos, la amortización y la depreciación, que no sirven porque tienen un beneficio fiscal. Como se dan cuenta, al restarse este importe, hacen que la utilidad antes de impuestos sea más pequeña y por lo tanto, el cálculo del impuesto va a ser más pequeño porque el impuesto es un porcentaje de la utilidad. Entonces, al ser este un número más pequeño, si yo multiplico por un porcentaje determinado, que es lo que establece la ley, bueno, el impuesto será menor. Pero como no representa un movimiento de caja, este después se suma a lo que se conoce como ajustes por gastos no desembolsados. Es decir, se quita y después se pone. Entonces, si a la utilidad, que es la que vamos a ir estimando, le quitamos el porcentaje que hay que pagar de impuesto, nos quedaría la utilidad después de impuesto. Y si a esta le sumamos los ajustes por gastos no desembolsables y le quitamos egresos no afectos a impuestos, como por ejemplo las inversiones iniciales, y le sumamos algún beneficio no afectos a impuestos, tendríamos finalmente el flujo neto de caja. Esto es lo que vamos a construir con los datos que aquí se generaron en el ejercicio. Entonces, lo primero sería estimar los ingresos. Vamos a estimar los ingresos. Tenemos este dato en donde los ingresos los podemos calcular simplemente como el producto del precio del producto individual, el precio individual, multiplicado por la cantidad vendida. Es decir, precio por cantidad vendida. En el ejercicio nos señala que durante los primeros 2 años el precio va a tener el precio del producto va a ser de 500 pesos. Y la producción inicial va a ser de 50,000 unidades. De hecho, lo cito textualmente. Dice, se menciona lo siguiente, se estima posible producir y vender 50,000 unidades. Es decir, estos 50,000 van a reemplazar el valor de Q. Y el precio al cual se va a vender sería de 500, es decir, estos 500 reemplazarían el valor de P. Tendríamos que multiplicar 50,000 por los 500, que es lo que vale el producto, al menos durante el año 1 y el año 2. Porque aquí nos señala, durante los primeros 2 años se tendría estas condiciones. Sin embargo, a partir del tercer año, es decir, el tercero, el cuarto y el quinto, tendríamos que reemplazar este valor de 600 en P, que es el nuevo precio. La producción sigue siendo la misma, pero el precio ha cambiado. Entonces, cuando tú multiplicas un número mayor por otro número, el resultado va a ser pues que las ventas van a crecer toda vez que los
toda vez que el precio del producto también, digamos, aumentar. Y bueno, el dato que nos da, dice, las proyecciones de ventas muestran que a partir del sexto año, lo que son la producción, que originalmente es 50,000, aumenta en un 20%. Entonces tenemos que calcular, bueno, cuál es el 20% extra de estos 50,000 unidades anuales. ¿Para qué? Para obtener el ingreso del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno y del 10º año. Vamos a hacerlo. Entonces, los ingresos anuales durante los primeros 2 años de funcionamiento del proyecto va a ser igual al precio del producto, que es igual a 500, multiplicado por la cantidad, que es igual a 50,000 unidades, que son las que se estiman vender durante ese año. Entonces vamos a, digamos, a ir proyectando los resultados. Como se pueden dar cuenta, esta proyección de ventas, esto es el resultado de haber hecho un estudio previo, que es el estudio de mercado, el cual nos señala cuáles son las ventas estimadas por el proyecto. Entonces, en este caso, al multiplicar los 500 por los 50,000, nos darían 25 millones. Ese sería el ingreso del año 1 y del año 2. Recuerden que son datos anuales, es decir, 25 millones para el año 1 y 25 millones para el año 2. Ahora bien, para el tercer año las condiciones cambian, porque nos dice que el precio se incrementa en 600 pesos la unidad. Entonces, es de esperar que si aumenta el precio, aumenten, digamos, el valor de las ventas. Si se espera vender 50,000 unidades, para el año 2, 3, 4 y 5 y las subsecuentes, entonces sería multiplicar el precio del producto nuevo, que son 600, por las 50,000 unidades que se esperan vender. En este caso nos arrojaría un valor de 30 millones para el año 3, para el año 4, para el año 5, hasta ahí. Porque tenemos la información de que en el año 6 la producción y las ventas estimadas pues van a ser mayores. Entonces esto al menos es para los primeros, digamos, los primeros 5 años, ¿sí? Entonces estos datos son anuales. 30 millones anuales para el año 3, 30 millones para el año 4, 30 millones para el año 5. Ahora bien, vamos a estimar el último dato que nos da el ejercicio. Dice, en el año sexto, las condiciones vuelven a cambiar. Dice, las ventas ahora se van a estimar que van a crecer en un 20%, de acuerdo pues al estudio de mercado que se hizo. Entonces se estima que este producto tendrá un crecimiento, digamos, de 20%. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que calcular es cuál es el incremento de las ventas si el original es de 50,000. Existen varias maneras de hacerlo, digamos, pueden hacer una regla de 3, si quieren, pueden hacer una regla de 3, en donde digan, bueno, 50,000 es igual al 100% de las ventas. El 120% es igual a X. Y de esta manera encontrar el valor. Esa es una manera válida de encontrar el valor. Esa es una manera, ¿sí? Repito, 50,000 unidades es igual al 100%, 120% es igual a X. Ya multiplican 120 por 50,000 y lo dividen entre 100. Esa es una manera también de estimar. Otra manera, creo yo, más fácil, es tomar 1 como el 100%. Por lo tanto, si yo le sumo 0.2, que es el 20%, me quedaría 1.2. Si a 1.2 lo multiplico por 50,000, me daría el incremento de la nueva producción estimada y la nueva cantidad de ventas, multiplicándolo por 1.20. Eso es justamente lo que hice aquí. De hecho, como comentábamos, las ventas actuales
tienen un importe de 50,000 unidades. Y si queremos sacarle el incremento de un 20%, una manera de hacerlo es la que les propongo, tomar en cuenta que el 1 es el 100% y punto 2 es el 20%. Entonces 1 más punto 2 es 1.2. Si a 1.2 lo multiplico por los 50,000, me daría como resultado las 60,000 unidades, que ese, digamos, es el incremento en las ventas esperadas para el sexto año, para el séptimo, para el octavo, para el noveno y para el décimo. Sí, entonces cualquiera de las dos formas que lo hagan es válida, siempre y cuando, bueno, el resultado sea el de 60,000 unidades anuales. Ahora bien, vamos a estimar el ingreso correspondiente a esta nueva producción. Entonces, los ingresos esperados del año sexto al año 10, al décimo, de manera anual, sería multiplicar el precio, que son 600, por los 60,000 unidades. Esto nos da un valor total de ventas de 36 millones de pesos anuales para todos estos años, para el año 6, otros 36 millones para el año 7, otros 36 millones para el año 8 y así consecutivamente hasta llegar al año 10, que es, digamos, el periodo de análisis que estamos haciendo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de cómo sacamos los ingresos? ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? Bueno, pues muy bien, vamos a continuar si les parece. Este es tan solo la primera parte, ¿sí? Esto es los ingresos. La primera parte que son los ingresos. Entonces, bueno, haciendo este análisis a 10 años, sí, el momento 1 sería el momento de operaciones del proyecto. El momento 0 sería el momento de las inversiones iniciales, es decir, el momento previo a la puesta en marcha. Aquí ya no lo puse, ¿sí? No puse el momento 0, quedaría vacío porque no hay ingresos, porque estos se generan hasta el momento 1, que es el año 1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la información que acabamos de proporcionar, que acabamos de calcular, eh, empezaríamos a construir el flujo de caja de esta naturaleza, ¿sí? En donde estos números, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al 10, representan los años. Estos ya serían los años de operación del proyecto, ¿sí? Aquí, si ustedes quieren incluirle el año 0, lo pueden hacer y lo dejarían vacío, ¿no? Porque no hay generación de productos y por lo tanto no hay nada que vender. En el año 0 quedaría vacío. Entonces, empezaría del año 1, ¿sí? En donde están aquí están las cifras en miles de pesos, ¿no? Por cuestión de espacio, si se dan cuenta, por cuestión de espacio, serían ingresos en miles de pesos, ¿sí? Es decir, le moché tres ceros, ¿sí? Si se dan cuenta, le moché 3 ceros. Por cuestiones de espacio, si no me iba a hacer muy largo la tabla y me iba a quedar muy chiquitita la letra, no se iba a ver. Entonces, estos datos están en miles de pesos. Sí, por ejemplo, aquí los 36 millones son 36,000, pero está en miles de pesos. Es decir, le quité 3 ceros. Este es el aumento que se nos da en el precio en el año 3, como podemos darnos cuenta. Y este es el aumento que se da en las ventas estimadas a partir del año 6. Por eso es que cambia el dato en el año 6. Ahora bien, vamos a hacer las inversiones iniciales, es decir, esas inversiones que se hacen en el año 0. El año 0 se va a entender como aquel momento previo a la puesta en marcha, ¿sí? Por eso se le denomina año 0. Ahora bien, sabemos por los datos del ejercicio que la suma de los activos fijos es la siguiente. Tenemos terrenos, 12 millones. Obras físicas, 60 millones. Maquinaria, 48 millones. Si sumamos estos 3 rubros, ¿sí? Si sumamos estos rubros, nos da que la inversión inicial previa a la puesta en marcha es de
120 millones de pesos. Sí, pero bueno, como sabemos, esto no es el único, no es la única inversión que hay que hacer previa a la puesta en marcha. Estos son activos físicos que se requieren para producir, pero no son los únicos. También necesitamos los activos intangibles, por ejemplo. Entonces, y también necesitamos el capital de trabajo, que son inversiones que se hacen previas a la puesta en marcha del proyecto. Esto es tan solo una parte de la inversión inicial, 120 millones. Ahora bien, el ejercicio nos da el dato de cuánto se invierte en activos intangibles. ¿Sí? Estos son activos físicos y estos son activos intangibles. En este caso, los activos intangibles son los gastos de puesta en marcha. ¿Sí? Por ejemplo, dar de alta el negocio, los gastos de notario, etcétera, ¿no? Son todos estos gastos que se tienen que hacer. Entonces, los gastos de puesta en marcha, de acuerdo al ejercicio, son de 2 millones de pesos. Entonces, ya tenemos 120 y aparte 2 millones de pesos más. Estos nos sumarían 122 millones de pesos. ¿Sí? Da igual, como acabo de comentar al inicio de la sesión de hoy, de estos 122 millones de pesos sabemos que el proyecto, es decir, mandar a hacer el estudio de viabilidad tiene un costo. En este caso, el ejercicio nos decía que tiene un costo de 800,000 pesos. Pero yo les decía, es un costo que no debe de influir en la decisión. ¿Por qué? Porque se haga o no se haga el proyecto, es algo que se tiene que pagar. Es decir, imaginemos que de repente el estudio de viabilidad dice no es conveniente. Entonces, no se va a hacer el proyecto. Pero eso no implica que no se tenga que pagar ese estudio. Entonces, se haga ese estudio o no se haga ese estudio, es algo que se tiene que pagar. Por lo tanto, no forma parte del gasto de la puesta en marcha de un proyecto, no forma parte de los gastos en sí del proyecto. ¿Por qué? Porque se haga o no se haga, es algo que se tiene que pagar y por lo tanto es algo que no formará parte de estas inversiones iniciales previas a la puesta en marcha. Así se considera en los estudios de proyectos. Esa es la lógica de que si se hace o no se hace, es algo que independientemente de la decisión, es algo que se tiene que gastar. Por lo tanto, no forma parte en sí de la decisión de hacer el proyecto. Entonces, es algo que se tiene que descontar por esa razón. Entonces, la inversión inicial en este ejemplo sería los 122 millones que ya gastamos y le vamos a descontar el proyecto porque se haga o no se haga es algo que se tiene que pagar. Por lo tanto, no es un gasto imputable a la realización del proyecto, así de sencillo. Entonces, en este caso nos quedarían 121 millones 200 mil pesos, ¿no? Aquí nada más falta agregarle los tres ceros. 121 millones 200 mil pesos. Esos serían los gastos, bueno, las inversiones iniciales. Faltaría estimar el capital de trabajo, que también es algo que se tiene que desembolsar previo a la puesta en marcha. Sí, si se dan cuenta, estos gastos, estos se van a ubicar en el momento cero. Ahora bien, dice, por su parte, el ejercicio nos señala lo siguiente, dice, la inversión en capital de trabajo se estima en el equivalente a 6 meses del costo total desembolsable, es decir, la mitad, ¿no? Como estamos haciendo cálculos anuales, todos estos cálculos son anuales, 6 meses es la mitad. Entonces, aquí tenemos que, para calcular esta inversión, tenemos antes que estimar el costo total desembolsable. ¿Qué es el costo total desembolsable? Bueno, el costo total desembolsable es la suma del costo variable, es la suma del costo de fabricación fijo, es la suma del gasto de ventas y gastos de administración, es decir, los gastos operativos,
y lo que son las comisiones de ventas, que también son gastos de operación del propio negocio. Entonces tenemos costos variables, costos fijos, costos operativos y comisiones de ventas, que también son, digamos, gastos operativos. Entonces, antes de calcular este rubro, que son inversiones en capital de trabajo que van en el momento cero, tenemos que primero calcular este dato. Sí, tenemos que calcular primero este dato, que se compone a su vez de un montón de conceptos. Vamos a calcularlos antes de hacer la estimación de la inversión en capital de trabajo. Estos son lo que se llama egresos afectos a impuestos, ¿sí? Los gastos desembolsables. Entonces vamos a calcularlos. En este caso, por su parte, si el ejercicio señala la inversión en capital de trabajo se estima en la mitad de lo que son los costos desembolsables, 6 meses, lo que ya habíamos dicho. Y el costo total desembolsable es la suma del costo variable, costo de fabricación fijo, costo de ventas y gastos de administración más costo de ventas. Ahora, por lo tanto, vamos a calcular todos estos costos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para calcular al final del día el capital de trabajo, que es el que se utiliza en el momento cero. Primero vamos a hacer el costo variable, ¿no? Bueno, más que el gasto, es el costo variable, se define como costo variable. El costo variable, ese sería, digamos, el primer rubro que vamos a utilizar. El costo variable, como su nombre lo dice, varía, si varía la producción. Entonces, los costos de fabricación para un volumen de hasta 55,000 unidades anuales son las siguientes. Este dato lo provee el ejercicio, como se pueden dar cuenta. Dice, mano de obra 20, materiales 35, costos indirectos 5. Si sumamos 20 más 35 más 5, nos va a dar igual a 60. 60 son los costos por unidad, o en otras palabras, los costos variables unitarios por unidad. Es decir, que no es el costo total, es el costo por unidad, costo variable por unidad. Es decir, habría que multiplicar ese costo variable por unidad por la producción total, que son los 50,000 unidades para el primer año, de acuerdo al ejercicio. Entonces, este es el costo variable por unidad. Para sacar el costo variable total, lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio de los insumos, que suman 60, por la cantidad del producto. Entonces, bueno, esta parte la vamos a hacer regresando de este corte comercial. Y vamos a ir estimando los demás costos, ¿sí? Vamos a hacer ahorita un corte, ya nada más nos queda medio minuto y regresaremos con las mismas claves.